Compañeros, lo que vais a escuchar ahora mismo hizo temblar los cimientos de Europa. Una simple frase, pronunciada por uno de los hombres más disciplinados y rigurosos del planeta, dejó en shock a cancillerías y casas reales de todo el continente. ¿Cómo es esto posible? ¿Pero qué clase de país es este realmente? Estas fueron las palabras del general Yamada, jefe de la Guardia Imperial de Su Majestad el Emperador de Japón. Y todo comenzó con un simple, terrorífico imprevisto. El avión imperial, en ruta hacia un encuentro diplomático de máxima importancia en América, sufrió un fallo catastrófico en sus sistemas. Tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano y seguro, Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La primera reacción en la cabina imperial fue de una tensión casi palpable. ¿España? ¿Están seguros? Confiemos en que sus instalaciones cumplan con los mínimos exigibles, se escuchó susurrar a un miembro del séquito. Para ellos, educados en la precisión milimétrica y la eficiencia del norte de Europa y Japón, el sur de Europa era sinónimo de un caos amable, de siestas y fiestas, pero no de una respuesta de emergencia de nivel imperial. Sin embargo, 72 horas después, Su Majestad el Emperador en persona pronunciaría unas palabras que cambiarían para siempre la percepción de nuestra nación. Desconocíamos por completo la verdadera alma de España. Este país tiene tanto que enseñarnos. ¿Qué ocurrió exactamente durante aquellos 3 días? ¿Qué vieron sus ojos que les hizo cambiar de opinión de una forma tan radical y absoluta? Soy el general Yamada. He servido a la Casa Imperial durante 35 años. Y esta es la increíble, la alucinante historia de la que fui testigo. Antes de empezar, si le dais a me gusta y os suscribís, nos daréis la fuerza necesaria para seguir contando al mundo las grandes historias de nuestro país. Durante mis 35 años al servicio de Su Majestad Imperial, he recorrido el mundo incontables veces. He pisado los aeropuertos de cada continente, he experimentado los protocolos de decenas de naciones, desde Washington a Riad, de Londres a Pekín. Me enorgullecía pensar que nada podía ya sorprenderme, que conocía a la perfección el funcionamiento de las infraestructuras globales. Pero lo que presencié en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, pulverizó por completo cada una de mis certezas y prejuicios. Nuestra misión era un viaje de Estado a Sudamérica. A bordo del avión imperial viajábamos Su Majestad el Emperador, la Emperatriz y un séquito de 6 altos consejeros. La agenda estaba cerrada al milímetro, cada reunión, cada cena de gala, planificada con meses de antelación. Todo estaba bajo control, como siempre. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando sobrevolábamos el espacio aéreo europeo, una sacudida violenta recorrió el fuselaje del avión. El silencio solemne de la cabina se rompió por el sonido metálico de algo que no iba bien. El capitán, con una voz tensa pero firme, comunicó la emergencia, un fallo crítico en el sistema de presurización. Debíamos aterrizar de inmediato. El único aeropuerto con la capacidad y la seguridad para acogernos en menos de 30 minutos era Madrid-Barajas. Cuando informé a Su Majestad, su rostro, siempre impasible, se tornó grave. Vi a uno de los consejeros imperiales, el anciano Chamberlain Ito, hacer una mueca de indisimulada contrariedad. Seré honesto con vosotros. Para nosotros, España era una incógnita envuelta en clichés. Sabíamos de su historia, de su arte, de sus playas, pero en nuestra mente, anclada en la eficiencia nórdica, la asociábamos con la improvisación, con una cierta desorganización. La idea de poner la seguridad del emperador en manos de un protocolo de emergencia español nos generaba una profunda inquietud. Pero lo que ocurrió a continuación, incluso antes de tocar tierra, fue sencillamente asombroso. La torre de control de Barajas respondió con una celeridad y una profesionalidad que me dejaron sin palabras. Su inglés era perfecto, su tono, tranquilizador y autoritario. En menos de 5 minutos, el protocolo de emergencia se había activado. Una de las pistas principales fue desalojada por completo para nosotros. Mientras descendíamos, a través de la ventanilla pude ver la escena. Una flota de camiones de bomberos y ambulancias del SAMUR ya esperaba, perfectamente alineada a ambos lados de la pista, como una guardia de honor silenciosa y eficaz. El aterrizaje fue de una suavidad increíble. Nadie a bordo habría dicho que se trataba de una maniobra de emergencia forzada por un fallo crítico. El propio capitán del avión imperial admitió más tarde que la guía desde la torre había sido,
y cito textualmente, una obra de arte de la aviación civil. En el instante en que la puerta del avión se abrió y puse un pie en la pasarela, sentí que entraba en otra dimensión. No había caos. No había gritos ni carreras. Solo una fila impecable de personal del aeropuerto, perfectamente uniformados. Nos habían informado de la emergencia hacía menos de media hora, y ya lo tenían todo preparado. Media hora. Al frente de la comitiva, un hombre se presentó como el jefe del equipo de respuesta especial de AENA. Su calma y su dominio de la situación eran absolutos. Nos comunicó que se había habilitado un corredor de seguridad y una sala VIP exclusivamente para Su Majestad y el séquito imperial. Mientras nos guiaba, no pude evitar quedarme absorto por la arquitectura de la Terminal 4. Aquello no era un simple aeropuerto. Era una catedral de la ingeniería moderna. El techo ondulado de bambú creaba una sensación de calidez y amplitud inmensas, y los pilares de acero, pintados en una audaz gama de colores degradados, se alzaban hacia el cielo como árboles en un bosque futurista. Era, sin duda alguna, una de las estructuras más bellas y funcionales que había visto en mi vida. No tenía nada que envidiar a Charles de Gaulle en París o a Changi en Singapur. De hecho, me pareció más limpio, más luminoso y, sobre todo, más ordenado. El control de pasaportes fue un suspiro. Nos condujeron a un espacio privado donde un agente de la Policía Nacional, con un respeto reverencial pero una eficiencia pasmosa, procesó nuestros documentos en menos de 3 minutos. Ni siquiera en los aeropuertos con protocolos para la realeza más estrictos de Europa habíamos experimentado tal velocidad. Nuestros equipajes ya nos esperaban, perfectamente organizados. Cada maleta llevaba una etiqueta con el nombre de su propietario. Alguien, en medio de la emergencia, se había tomado la molestia de gestionar cada detalle con un cuidado exquisito. Al salir de la terminal, la visión fue aún más impactante. Una comitiva de 5 sedanes de alta gama, negros y relucientes, esperaba en perfecta formación. Los chóferes, vestidos con trajes oscuros, abrieron las puertas al unísono. Dentro nos esperaba agua mineral, unos aperitivos y la prensa internacional del día. Joder, pensé para mis adentros, ¿cómo demonios han organizado esto en menos de 1 hora sin previo aviso? Era sencillamente flipante. Cuando la comitiva se puso en marcha y nos incorporamos a la autopista, el paisaje que se desplegó ante nosotros terminó de demoler nuestros prejuicios. Lo que esperábamos ver, una ciudad mediterránea algo caótica, se desvaneció para dar paso a una metrópoli imponente y ultramoderna. Autopistas de 6 carriles, perfectamente asfaltadas, nos guiaban a través de un mar de edificios. Y entonces, a lo lejos, se irguieron ellas. Las 4 torres Business Area. 4 rascacielos de cristal y acero que arañaban el cielo azul de Madrid, un símbolo inequívoco de poderío económico y modernidad. Eran colosos de una elegancia sobrecogedora. Chamberlain Ito, el consejero, murmuró a mi lado, esto es muy diferente a lo que imaginaba. Yo no podía estar más de acuerdo. El Madrid que se abría ante nosotros no era el de los folletos turísticos, era una potencia europea en pleno siglo XXI. Recorrimos el Paseo de la Castellana. La limpieza de las calles, el perfecto estado de los jardines, la majestuosidad de los edificios, todo hablaba de una ciudad cuidada, próspera y organizada. La gente caminaba con determinación, pero sin el estrés frenético de otras capitales. Había una energía palpable, una vitalidad contagiosa. Fue entonces cuando Su Majestad el Emperador habló por primera vez desde el aterrizaje. Mirando por la ventanilla con una expresión de genuina sorpresa, dijo, «Esta ciudad es mucho más imponente de lo que recordaba». Yo asentí en silencio. No era solo imponente. Era de otra categoría. Al llegar al hotel, un palacio en el corazón de la ciudad, la sensación de excelencia continuó. El servicio fue impecable, discreto y anticipándose a cada una de nuestras necesidades. Desde la suite de la planta más alta, la vista de Madrid era espectacular. Un océano de luces que se extendía hasta el horizonte, una panorámica que rivalizaba en belleza con la de París o Londres, pero con una escala y una energía distintas, más vibrantes. Su Majestad permaneció largo rato en silencio contemplando la ciudad desde el ventanal. Luego se giró hacia mí y pronunció las palabras que marcarían el inicio de nuestra revelación, general llamada, hemos sido muy ignorantes.
Desconocíamos por completo la verdadera alma de España. Este lugar es extraordinario. Esa noche apenas pude dormir. Las imágenes de las últimas horas se repetían en mi mente sin cesar. La respuesta perfecta en el aeropuerto, la infraestructura urbana asombrosa y lo más importante, el sistema invisible pero omnipresente que hacía que todo funcionara con la precisión de un reloj suizo. En mis 35 años de servicio, jamás había experimentado algo así. Y esto, amigos míos, era solo el principio. El verdadero shock, la revelación que nos dejaría sin aliento, estaba aún por llegar. A la mañana siguiente el sol de Madrid inundaba el salón del hotel donde desayunábamos. A través de los ventanales, observábamos el pulso de la ciudad. Eran las 7 de la mañana y las calles ya hervían de actividad. Ejecutivos con trajes impecables caminaban a paso rápido hacia la boca del metro, mientras miles de estudiantes, cargados con mochilas, se dirigían a sus centros de estudio. Uno de los consejeros comentó con un deje de sorpresa: «¡Qué gente tan madrugadora y trabajadora!». El director del hotel, que nos atendía personalmente, sonrió y explicó: «En Madrid, la jornada empieza muy pronto, señor. Especialmente para los estudiantes. La reparación del avión imperial requeriría al menos 48 horas». Atrapados en la ciudad, Su Majestad expresó su deseo de conocer el Madrid moderno, no el de los museos y palacios, sino el corazón que lo hacía latir en el presente. Organizamos una discreta visita a la Torre de Cristal, uno de los 4 colosos que nos habían impresionado el día anterior. Al entrar en aquel gigante de vidrio, la sensación fue abrumadora. Un vestíbulo diáfano, de techos altísimos, nos recibió. Subimos en un ascensor que parecía volar a más de 6 metros por segundo. En una de las plantas superiores, visitamos la sede de una importante consultora tecnológica. Lo que vimos allí nos dejó perplejos. Espacios de trabajo abiertos, luminosos, colaborativos. Cientos de jóvenes ingenieros, programadores y analistas de datos, de múltiples nacionalidades, trabajaban concentrados frente a sus pantallas. El ambiente no era de estrés, sino de una intensa creatividad. Un directivo nos explicó que Madrid se había convertido en uno de los principales hubs tecnológicos del sur de Europa, atrayendo talento de todo el mundo. Nos hablaron de inteligencia artificial, de Big Data, de ciberseguridad, todo ello desarrollado desde el corazón de España. Su Majestad escuchaba con una atención profunda, haciendo preguntas incisivas sobre los programas educativos y la colaboración entre universidades y empresas. Se estaba dando cuenta, como todos nosotros, de que la fuerza de este país no residía en su pasado glorioso, sino en un presente vibrante y un futuro que se estaba construyendo a una velocidad de vértigo. El almuerzo fue en un restaurante que fusionaba la cocina tradicional española con técnicas de vanguardia. Cada plato era una obra de arte, una explosión de sabores que demostraba un respeto por la tradición y una audacia por la innovación. Mientras comíamos, observábamos la calle. Era la hora de la comida, pero la ciudad no se detenía. Los restaurantes estaban llenos, las terrazas bullían de gente, pero todo con un orden, con una fluidez que desmentía el viejo tópico de la siesta. Por la tarde, de regreso al hotel, pasamos por la zona universitaria. Miles de jóvenes entraban y salían de las facultades. Su energía era contagiosa. El guía nos explicó la altísima competitividad del sistema educativo español, el enorme esfuerzo que las familias y los propios estudiantes invertían en su formación. Vimos bibliotecas repletas de gente, incluso en un día soleado. Esa noche, en una reunión improvisada en la suite imperial, el ambiente era de reflexión. Todos compartíamos la misma sensación. Este país, dijo uno de los consejeros, basa su poder en el talento de su gente. En la educación. Otro añadió, hemos vivido demasiado cómodos confiando en nuestra historia. Quizás nos hemos vuelto complacientes. Todos sentimos una punzada de autocrítica. Habíamos subestimado a España, juzgándola a través de un prisma de prejuicios anticuados. Y entonces, cuando creíamos que ya nada más podía sorprendernos, ocurrió la tragedia. Eran las 2 de la madrugada. Un grito ahogado proveniente de la habitación contigua nos heló la sangre. Corrí hacia allí. En el suelo, junto a su cama, yacía el Chamberlain Ito. Se agarraba el pecho con fuerza, su rostro era una máscara de dolor, pálido y cubierto de un sudor frío.
Apenas podía respirar. Era un infarto. Un infarto agudo de miocardio. Ito tenía 72 años, era diabético e hipertenso. Estaba en el grupo de máximo riesgo. Contacté de inmediato con la recepción del hotel, pidiendo una ambulancia con la máxima urgencia. Y aquí, amigos míos, comenzó el verdadero milagro. Lo que presencié en los siguientes minutos desafía toda lógica y supera cualquier estándar que yo hubiera conocido. Antes de que pudiera colgar el teléfono, ya oía las sirenas. No habían pasado ni 3 minutos. 4 sanitarios del SAMUR, acompañados por personal del hotel, irrumpieron en la habitación. No corrían, se movían con una velocidad y una precisión que parecían coreografiadas. Llevaban consigo un equipo que parecía sacado de una nave espacial. De inmediato, le conectaron un monitor de electrocardiograma portátil y le colocaron una mascarilla de oxígeno. La jefa del equipo, una mujer de unos 40 años con una autoridad natural impresionante, sacó una tablet y estableció una videoconferencia. En la pantalla apareció el rostro de un médico. «Soy el doctor Jiménez, jefe de guardia de cardiología del Hospital La Paz», dijo con una calma absoluta. «Estoy viendo el electro en tiempo real. Es un infarto agudo. Tenemos que trasladarlo ya. Cada segundo cuenta». Entré en pánico. Le dije que debía consultar con el médico personal del emperador en Tokio. La sanitaria me miró fijamente y dijo con una firmeza que no admitía réplica: «Señor, no tenemos tiempo para eso. Estamos en la ventana de oro. Si no actuamos ahora, su amigo morirá o sufrirá daños irreparables». Fue Su Majestad quien tomó la decisión. Miró a la sanitaria y dijo: «Confiamos en ustedes. Procedan». El traslado fue una sinfonía de eficacia. En menos de un minuto, tenían a Ito en una camilla, con una vía intravenosa ya puesta. El ascensor nos esperaba con las puertas abiertas. En la entrada del hotel, una UBI móvil de última generación aguardaba con el motor en marcha. El interior de aquella ambulancia era una unidad de cuidados intensivos en miniatura. Los monitores mostraban en tiempo real las constantes vitales de Ito. Os juro que aquel vehículo estaba mejor equipado que muchas de las ambulancias de la propia Guardia Imperial. En cuanto la ambulancia arrancó, sucedió algo increíble. Todos los semáforos en nuestro camino se ponían en verde. Aunque era de madrugada, había tráfico, pero todos los coches, como por arte de magia, se apartaban para abrirnos paso. El conductor me explicó que el Centro de Control de Tráfico de Madrid gestionaba las rutas de emergencia en tiempo real, creando un pasillo verde para las ambulancias. Dentro, el tratamiento continuaba. El equipo médico se comunicaba por videoconferencia con el hospital, administrando medicación bajo la supervisión directa del cardiólogo. La tensión arterial de Ito comenzó a estabilizarse. Llegamos al Hospital Universitario La Paz en menos de 5 minutos. 5. En la puerta de urgencias nos esperaba un equipo de 8 personas, entre médicos y enfermeros. No hubo esperas ni papeleo. «Le estábamos esperando, señor Ito», dijo un médico que se presentó como el cardiólogo que realizaría la intervención. «Tenemos el quirófano de hemodinámica listo. Vamos directamente». Me explicó que habían recibido el historial médico completo de Ito desde Tokio. ¿Cómo? Habían contactado con la embajada española en Japón, que a su vez había hecho una petición de emergencia al hospital de Tokio. En menos de 15 minutos tenían toda la información. 15 minutos. Nos condujeron a una sala de espera junto al quirófano. Y aquí vino otra sorpresa. Una gran pantalla en la pared mostraba en tiempo real el estado de la operación y las constantes vitales del paciente. «Creemos en la transparencia», nos explicó una enfermera. «La familia tiene derecho a saber qué está pasando en cada momento». El quirófano que veíamos a través de un cristal era un laboratorio del futuro. 6 monitores gigantes cubrían una pared. Un brazo robótico suspendido del techo se movía con una precisión milimétrica. El doctor Jiménez era un artista. Introdujo un catéter finísimo a través de la arteria de la muñeca de Ito. En menos de 5 minutos, había llegado a su corazón.
El brazo robótico asistía a sus movimientos, corrigiendo cualquier temblor imperceptible y aumentando la precisión a niveles sobrehumanos. En 15 minutos, la arteria bloqueada estaba abierta. La sangre volvía a fluir. El corazón de Ito recuperaba su ritmo normal. Pero el doctor no se detuvo. Observó las imágenes y dijo que había otra arteria con una obstrucción severa. Si no la tratamos ahora, el riesgo de un segundo infarto en los próximos meses es altísimo, explicó a través del intercomunicador. Su Majestad dio su consentimiento sin dudar. La segunda intervención se completó en otros 15 minutos. Tiempo total de la operación, 1 hora y 40 minutos. Cuando sacaron a Ito del quirófano, ocurrió lo impensable. Estaba despierto. Totalmente consciente. Y sonreía. El doctor nos explicó que al haber realizado la intervención a través de la muñeca, la recuperación era casi inmediata. En 6 horas podrá caminar, sentenció. 6 horas. En Japón, una operación así requeriría, como mínimo, 2 semanas de hospitalización. Aquí nos dijeron que en 2 días podría recibir el alta. El coste de la intervención, cubierto por un seguro de viaje básico, fue una fracción mínima de lo que habría costado en cualquier hospital privado de élite del mundo. Aquello era el poder de la sanidad pública española en acción. De camino a la habitación, vimos otra escena de ciencia ficción. Robots autónomos se deslizaban por los pasillos, transportando medicinas y material médico. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que informaban del estado de cada paciente en tiempo real. La habitación de Ito era mejor que la de muchos hoteles de 5 estrellas. Espaciosa e impoluta, con una pared entera de cristal que ofrecía una vista panorámica de la noche madrileña. Y junto a la cama un sistema personalizado increíble, una pantalla mostraba una recreación 3D del corazón de Ito, latiendo en tiempo real. Una inteligencia artificial, nos explicaron, monitorizaría su corazón las 24 horas del día y alertaría al personal médico ante la más mínima anomalía. Una enfermera especializada le entregó un pequeño dispositivo, un monitor de electrocardiograma portátil para llevar en la muñeca, que enviaría datos constantes a su equipo médico en La Paz y a su médico personal en Tokio. A la mañana siguiente tuvo lugar la visita médica. Pero no vino un solo doctor. Entró un equipo de más de 10 especialistas, cardiólogos, endocrinos, rehabilitadores, nutricionistas, un comité de expertos para un solo paciente. No usaron estetoscopios. Utilizaron ecógrafos portátiles para examinar su corazón y sus órganos en el momento, proyectando las imágenes en una tablet para que todos pudieran analizarlas. El endocrino mostró un gráfico del nivel de azúcar de Ito durante la noche. Una bomba de insulina inteligente conectada a un sensor continuo y gestionada por una IA, había mantenido sus niveles perfectos. El rehabilitador le presentó un plan de ejercicios personalizado utilizando realidad virtual. Y el nutricionista nos dejó boquiabiertos, habían realizado un análisis genético completo a Ito con una muestra tomada a su llegada a urgencias. Habían descubierto que tenía una predisposición genética a metabolizar mal el sodio y, por tanto, le habían diseñado una dieta personalizada baja en sal. Cuando terminó la visita, le pregunté al doctor Jiménez si ese tratamiento era un protocolo especial para dignatarios extranjeros. Su respuesta me dejó helado. General, este es el tratamiento estándar en nuestro hospital. Cualquier ciudadano español con su tarjeta sanitaria recibe exactamente el mismo nivel de atención. Por la tarde acompañamos a Ito a la sala de rehabilitación. Un espacio gigantesco parecido a un gimnasio de élite. Vimos a un anciano con una cicatriz reciente en el pecho caminando en una cinta. Nos dijeron que le habían operado del corazón hacía solo 3 días. La clave, nos explicó el fisioterapeuta, era la movilización temprana. Ito se puso unas gafas de realidad virtual. Ante sus ojos apareció una playa paradisíaca. Mientras caminaba en el sitio, sentía que paseaba por la orilla del mar, con el sonido de las olas y una suave brisa. Una IA ajustaba la intensidad del ejercicio en función de sus constantes vitales. Esa noche el propio Chamberlain Ito nos lo dijo desde su cama, con lágrimas en los ojos. En Tokio, para recibir este nivel de atención coordinada, habría tenido que esperar 6 meses entre especialistas. Aquí, lo han hecho todo en menos de un día.
Al tercer día, Ito recibió el alta, completamente recuperado. Los médicos estaban asombrados de su rápida evolución. Antes de irnos, Su Majestad el Emperador solicitó una reunión privada con el doctor Jiménez. Quería expresarle su gratitud en persona. En el despacho del doctor, Su Majestad le preguntó cómo España había logrado construir un sistema sanitario tan extraordinario. El doctor respondió con humildad: Majestad, hace 30 años estábamos muy por detrás. Pero lo conseguimos invirtiendo en dos cosas que no se pueden comprar: la educación de nuestros profesionales y una filosofía centrada en una cosa por encima de todas las demás, el paciente. Para celebrar la milagrosa recuperación de Ito, decidimos dar un último paseo por esa ciudad que nos había acogido. Fuimos a Madrid Río, un inmenso parque que serpentea junto al Manzanares. A pesar de ser más de las 10 de la noche, el parque estaba lleno de vida. Familias paseando, gente corriendo, parejas sentadas en el césped. Mujeres jóvenes haciendo footing solas. La sensación de seguridad era absoluta. El guía nos explicó que la tasa de criminalidad en Madrid era una de las más bajas de Europa. Desde uno de los puentes, contemplamos el skyline de la ciudad. El Palacio Real iluminado a un lado, la Catedral de la Almudena al otro, y el resplandor del centro financiero a lo lejos. Su Majestad se giró hacia el guía y le preguntó: he leído que esta península no tiene grandes recursos naturales, ni petróleo, ni gas. ¿Cómo han construido todo esto? El guía sonrió y respondió con una frase que se me quedó grabada a fuego: nuestro recurso es la gente, Majestad. Invertimos en las personas, en su educación, en su salud y en su bienestar. Y ellas construyen el país. De vuelta en el hotel, celebramos nuestra última reunión. El consenso era unánime. Hemos sido unos ignorantes, sentenció un consejero. Ahora entiendo por qué el mundo habla de la tecnología y la medicina españolas. Su Majestad tomó la palabra: cuando regresemos compartiré esta experiencia. Estudiaremos el modelo español. Aprenderemos de sus fortalezas. Esa noche, mirando por la ventana esa ciudad que no dormía, supe que no había sido un aterrizaje de emergencia. Había sido un aterrizaje de destino. Al día siguiente en el aeropuerto, el mismo equipo que nos recibió en la emergencia vino a despedirnos. Sus rostros ya no eran los de unos desconocidos, sino los de los artífices de un milagro. Justo antes de embarcar, Su Majestad se detuvo, se giró hacia la terminal y, con el skyline de Madrid visible a lo lejos, realizó una solemne inclinación de cabeza. Fue un gesto de profundo respeto y gratitud. El avión despegó. Mientras la tierra española se hacía pequeña bajo nosotros, un consejero susurró: quiero volver. Pero la próxima vez, quiero venir a aprender. Durante el largo vuelo de regreso a casa, no dejamos de hablar de lo vivido. De la eficacia de la tecnología, pero sobre todo, del factor humano. Del espíritu de un pueblo que, sin hacer ruido, ha construido una de las sociedades más avanzadas y humanas del planeta. Al llegar a Palacio, Su Majestad lo dijo claramente: en España he aprendido que la verdadera riqueza de una nación no está bajo tierra, sino en las mentes y los corazones de su gente. Un mes después, el gobierno de Japón anunció la creación de una comisión especial para estudiar el sistema de sanidad pública español. Universidades y hospitales de ambos países firmaron acuerdos de colaboración. Aquel aterrizaje forzoso se convirtió en el inicio de un puente de admiración y aprendizaje. Todavía hoy, no puedo olvidar aquellos 3 días. Un viaje que empezó como una pesadilla y se convirtió en la lección más grande de mi vida. España nos demostró que sin grandes recursos naturales, pero con talento, educación y un esfuerzo incansable, se puede construir una sociedad extraordinaria. Aquel aterrizaje no fue una desgracia. Fue una bendición. La oportunidad de descubrir la verdadera y asombrosa alma de España. Y esa experiencia, os lo aseguro, fue el comienzo de un pequeño pero significativo cambio, no solo para nosotros, sino para la forma en que el mundo debería mirar a esta increíble nación. Esta es la historia de los 3 días que lo cambiaron todo. Un milagro forjado por un aterrizaje de emergencia. Una lección impagable que guardaré en mi corazón para siempre. ¿Qué os ha parecido esta increíble historia? Dejad vuestro mensaje de ánimo para todos los héroes anónimos que cada día hacen de nuestro país un lugar excepcional.
Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribíos.